Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del mundo de la comunidad LGBT+, partiendo del hecho que el mes de junio es el mes de la comunidad, es el mes que celebramos la diversidad, que yo creo que es importante entender que en este mundo todos somos distintos, que todos pensamos de maneras distintas y tal vez lo único que deberíamos de tener en común es el respeto por el otro, partir formalmente de que todo mundo puede hacer con su cuerpo lo que desee. Que ninguna regla moral que tenga relación con el control de los deseos de la otra persona están medianamente partiendo del hecho de que pues, tampoco tendríamos por qué hacerle caso a estas instituciones que nos dicen cómo debemos de sernos o cómo debemos comportarnos, porque es evidente que en el fondo todos lo único que deseamos es la construcción de un lugar más justo, un lugar en donde estos mundos sean posibles, un lugar en donde muchos mundos sean posibles, donde muchas maneras de ver la vida, el amor, la pasión sea medianamente. Entonces, pues seleccioné 5 libros, traje 4 que están aquí en formato físico, traje uno en formato digital porque no lo encuentro aquí dentro. A veces dentro de este mar de libros se pierde. Y creo que son 5 libros que nos van a permitir reflexionar sobre el mundo de la homosexualidad, como se desea llamar, dentro de esta aborígene que implica el siglo XX. Entonces tendríamos que ver hacia atrás, ver hacia adelante, ver en dónde estamos parados y para eso seleccioné estos libros. Pero bueno, antes de que comencemos a hablar de ellos, me gustaría que me regalaran un like. Cada like que usted me regala me permite llegar básicamente a 4 personas. Si esas 4 personas me vuelven a regalar un like, hacemos de este video un lugar viral y muy interesante. Y me gustaría que me comentara cuáles son sus libros favoritos de literatura gay. Recomiéndeme porque yo se los agradezco, sobre todo a la gente que nos ve fuera de Chiapas, que tienen luego autores por ahí perdidos, o en América Latina o en Europa, porque yo pues no conozco todo, y sé evidentemente que hay gente que ha leído y que conoce muchísimo mejor cosas que yo. Me gustaría también que se suscribiera al canal, ya estamos a nada de llegar a los 5,000 suscriptores, se los voy a agradecer infinitamente. Y si quiere unirse a un club de lectura que que tenemos prácticamente todos los sábados al mediodía, hay que aplastar unirse, tomar la segunda opción. Y básicamente eso es todo. Pero bueno, miren, para comenzar, yo creo que un libro fundamental dentro del fenómeno de lo gay sería esto que está aquí. Esto que está aquí se llama Gay, de Paolo Zanotti, publicado en Editorial Turner y en el Fondo de Cultura Económica, y es un libro que reflexiona sobre cómo la identidad de lo homosexual se ha creado a partir de principios del siglo XX y cómo ha ido evolucionando prácticamente hacia nosotros en distintas maneras. Por ejemplo, miren, tiene excelentes fotografías, es un teórico importantísimo dentro del mundo de lo gay. Y este es un libro íntimamente delicioso, ir viendo cómo a partir del siglo XX pues, ciertas identidades fueron cambiando o ir siguiendo el paso de estas comunidades tan minoritarias. Y verdaderamente es una joya con un trabajo intelectual importantísimo. También les traje por aquí un libro del siglo XIX de Pierre Louis, que se llama Las canciones de Bill Vitis. Este es un autor belga del siglo XIX, pero él era especialista en clásicos griegos. Y entonces se le ocurrió inventar la idea de que una poeta lesbiana había construido una serie de poemas de amor para una serie de mujeres. Y estos poemas de Bilitis, pues de repente sí tienen ese sentido de hacernos reflexionar sobre pues el amor. El amor en realidad no tiene como género, sino pues el amor es amor y ya. Pero sí nos permite reflexionar sobre el mundo de la homosexualidad antes de la llegada del cristianismo. Es un trabajo interesantísimo de Pierre Louis que verdaderamente vale la pena conocerlo y que creo que es fundamental para los que están interesados en la literatura LGBT. Les traigo por aquí un texto de Salvador Novo, una antología publicada en el Fondo de Cultura Económica,
que es una verdadera joya que se llama Nuevo Amor. Y a mí me gustaría reflexionar que posiblemente Salvador Novo fue de los primeros escritores mexicanos que más o menos en los años, tal vez hace 100 años, comenzó a hacer medianamente pública su preferencia sexual, sin ningún miedo, sin ningún riesgo a ser juzgado. Y básicamente la obra de Salvador Novo es increíble, tiene de todo, ensayo, poesía, pero tiene una poesía homoerótica interesante, tiene también poesía ligada a homosexualismo y humor. Tiene una serie de sonetos satíricos relacionados a ese tipo de peculiaridades, digamos, y pues ahí está. Yo creo que Salvador Novo es interesante leerlo porque fue el primero que hizo estas afirmaciones públicas sobre el mundo de la homosexualidad. Bueno, dentro de todo este caos que es mi biblioteca, yo solamente la arreglo en diciembre y en julio, porque así digamos que cada 6 meses le dedico a arreglarlo y la arreglo y 6 meses después pues ya está hecho un desastre y a veces busco un libro, desafortunadamente no lo encuentro. Y eso que está medianamente organizado. Entonces hay un libro que no encontré, que es este, que se llama Historia de la Sexualidad de Michel Foucault, publicado en Editorial Siglo XXI y debe estar por ahí. Son 3 tomos, pero el primer tomo es el que quería recomendar, que se llama La voluntad de saber. El fenómeno de la sexualidad, por lo menos en las teorías de Michel Foucault, están relacionadas íntimamente con el poder, como la sexualidad es una herramienta de control a partir del fenómeno de los poderosos. Y la pluma de Michel Foucault es encantadora en todos los sentidos. Vale la pena reflexionar por la idea de que Michel Foucault es prácticamente una enciclopedia viviente y vale la pena ir siguiéndole los pasos a este gran ensayista. Y la historia de la sexualidad es de los libros que se leen fácil y rápido y creo que complementa muy bien como todo este espectro filosófico que nos da Michel Foucault, porque se complementa muy bien con Vigilar y Castigar, se complementa muy bien con Historia de la Locura y verdaderamente vale muchísimo la pena, uno de los grandes teóricos y grandes filósofos del fenómeno de la sexualidad. Dejé por aquí un libro al que todo mundo en este canal nos fascina, que se llama La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo, que vale la pena reflexionar sobre este fenómeno, porque, miren, Fernando Vallejo, digamos que construye este libro a partir de la reflexión de lo que implica ser homosexual a principios del siglo XXI, publicado originalmente en 2001. Eh, ¿Cómo se construye la identidad homosexual en un país como Colombia, en donde la brutalidad del narcotráfico estaba destruyendo hace 20 años eh, prácticamente todo el constructo social? Y yo creo que Fernando Vallejo lo logra muy bien. Es un hombre retirado que vuelve a Colombia para prácticamente morir y de repente se enamora de un sicario y terminan siendo prácticamente los ángeles de la muerte. Hacen justicia por su propia mano. Yo creo que vale la pena conocerlo, vale la pena leerlo y creo que estos 5 libros que les recomendé están aquí. Son 5 libros que nos permiten reflexionar sobre la identidad, sobre lo que es a partir de grandes teóricos o grandes escritores o grandes artistas. Pero bueno, la opinión más valiosa la tiene usted. Antes de cualquier cosa, regáleme un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Si esas 4 personas les gusta lo que hago, pues simplemente aplaste la manita para arriba y de esa manera me ayuda y me dice que le gusta lo que prácticamente estoy haciendo. Coménteme sus libros favoritos de la comunidad LGBT más. Y me gustaría también que se suscribiera al canal. Estamos a nada de llegar a los 5,000 suscriptores. Me gustaría también que se uniera a un club de lectura que tenemos prácticamente todos los sábados, en donde ahora vamos a empezar a hablar sobre literatura portuguesa y básicamente sobre José Saramago. Y pues ahí está. Veamos y reflexionemos, porque verdaderamente la literatura sin reflexión no pudiera tenerse. Así que feliz mes del Pride, del orgullo, y nos vemos.